Que Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos para la reflexión semanal acerca de la Sagrada Escritura. Ese libro maravilloso en el que Dios ha marcado la ruta espiritual que debemos seguir para un día encontrarnos con Él. Hoy estaremos reflexionando sobre uno de los muebles que Dios ordenó que se instalara en el tabernáculo y por supuesto luego en el templo. Y que, como veremos, también se encuentra en el cielo. Vamos a suplicar que Dios nos conceda la gracia, la sabiduría para la reflexión de esta semana. Oramos. Bondadoso Padre, que vives y reinas para siempre. Gracias, porque ciertamente nada de lo que tú hiciste lo hiciste en vano. Todo lo hiciste porque nos amas y porque has querido enseñarnos lecciones importantes para que andando en los pasos de Jesús un día podamos llegar a estar ante tu presencia. Por favor, ahora concédenos la sabiduría, la iluminación que viene por la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. El mueble del cual vamos a estar hablando, que había en el santuario, es el Arca del Pacto, o también conocida como el Arca de la Alianza. En realidad, en muchas de las referencias que encontramos acerca de este mueble, Dios le llamó el Arca del Testimonio. Y primero debemos de recordar que Dios estaba con la voluntad y la disposición de habitar, de acampar en medio de su pueblo. Y por eso encontramos que en Éxodo, el capítulo 25 y el verso 8, Él dijo, y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. O sea, el tabernáculo iba a ser la tienda de campaña en la cual Dios iba a habitar en medio del campamento de Israel. Y precisamente en el tabernáculo Dios ordenó que se hiciera una serie de muebles, ¿verdad? Que obviamente cada uno tenía su significado, ¿no? Su simbolismo. Uno de los muebles que ordenó para su casa, el santuario, fue el arca. ¿Y cómo era este mueble? ¿En qué consistía? En Éxodo 25:10 encontramos la orden de construir el arca. Y dice así, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. El arca en realidad era una caja de madera de acacia. No era muy grande en realidad, ¿verdad? Y dice en Éxodo 25, los versos 17 al 19, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio los harás. Harás los querubines en sus 2 extremos. Entonces, notemos, el arca era una caja de madera que estaba revestida con oro. Y la tapa, por decirlo así, la tapa de la caja encima, esa era, Dios le llamó el propiciatorio. Este debía ser de oro, ¿verdad? Y entonces, en los 2 extremos de la tapa, Dios ordenó que se labrara un querubín, uno en cada uno. Es decir, teníamos la caja abajo, y encima estaba la tapadera, y en la tapa, que se llamaba el propiciatorio, en los 2 extremos de la tapa había un querubín.
Entonces, esto es muy importante que lo recordemos, ¿verdad? Porque obviamente esto no era cualquier cosa y tenía un significado bastante importante. El diseño el diseño del tabernáculo, el diseño y de los muebles que Dios ordenó que habían que colocarse en su interior, no son de origen humano. Fueron exclusivamente ideados por Dios. Él indicó los materiales, Él indicó las medidas, Él indicó los colores, Él indicó las formas, todo, absolutamente todo. Esto nos dice que precisamente en asuntos que tienen que ver con la relación con Dios, con la dimensión espiritual, o con la religión, si usted le quiere llamar de esa manera, el ser humano no tiene derecho a inventar nada. Nada de lo que se hizo en el tabernáculo para construir, para edificarlo, nada fue de origen humano. Todo fue indicado por Dios. Entonces, eso es un mensaje muy, muy importante. Nosotros no podemos andar inventando doctrinas. No podemos andar cambiando lo que Dios dijo. ¿Verdad? Dios habló y se acabó. ¿Verdad? Muy bien. Y en Éxodo el capítulo 25 y el verso 40 dice: y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Dios dio las indicaciones y le mostró un modelo, ¿verdad? Le mostró un modelo. Nada debería quedar a la suposición o a la imaginación, como ya hemos apuntado antes. Y en Hebreos, el capítulo 9 y el verso 24, nos dice algo muy importante acerca del modelo que le fue mostrado a Moisés. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Entonces note lo siguiente: el santuario terrenal, tabernáculo primero y el templo después, ¿eran qué? Dice el libro de Hebreos que eran figura del verdadero. Entonces, el verdadero, el que está en el cielo, ese era el modelo que le fue mostrado a Moisés. Entonces, es importante, porque esto nos dice que así como había que el santuario terrenal fue construido, fue edificado siguiendo el modelo del celestial, que Hebreos lo llama el verdadero, y el terrenal lo llamó figura. Es importante porque esto quiere decir que el santuario, el tabernáculo y el templo aquí en la tierra era precisamente un símbolo, era una imitación, o si usted quiere llamarle una copia del que está en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Ahora, por causa de la rebelión, por causa de la desobediencia, el templo fue destruido en 2 ocasiones. La primera vez, el santuario terrenal o el templo fue destruido por los babilonios. Y llevaron todos los muebles, se los llevaron como botín de guerra, excepto uno, el arca. El profeta Jeremías, con otros ayudantes, la rescataron antes de la invasión, porque Dios había dicho que Jerusalén iba a ser tomada, iba a ser destruida por causa de su rebelión, de su desobediencia, y que los babilonios iban a venir e iban a arrasar con todo. En previsión de eso, el profeta Jeremías y algunos ayudantes, que no sabemos quiénes son porque la Biblia no lo dice, entonces escondió el arca del pacto y
desde entonces ha quedado escondida hasta hoy. Todos los demás enseres, todos los demás muebles fueron llevados. Ahora, el templo fue destruido. Eso fue el primer templo, el templo de Salomón. Luego, el templo fue reedificado en el tiempo de Zorobabel, y de hecho se le conoce así también. Después, cuando regresan a un grupo de la cautividad en Babilonia, entonces se reedifica lo que se llamó el segundo templo, o templo de Zorobabel. Desafortunadamente, este templo no tuvo el arca, pero sí tuvo otra bendición que el primer templo no tuvo. ¿Cuál? Es la de albergar en sus atrios a Jesús. Y por eso la gloria de este templo sería mayor que la primera, con todos los lujos y todo lo que tenía la primera, y el tamaño descomunal y todo. Pero el templo de Zorobabel tuvo la bendición de contar con la presencia personal de Dios hecho hombre. ¡Qué bendición! Muy bien. Entonces, ahora, el templo terrenal luego fue destruido en el año 70, 40 años después de que Jesús había ido al cielo. Fue destruido por los romanos, por la misma rebelión del pueblo de Dios. Entonces, no hay templo ahora en la tierra. El templo terrenal fue destruido. Sin embargo, el templo que sirvió de modelo, el original, el verdadero, como le llama el libro de Hebreos, ese sigue en pie, en el cielo. Y es en ese lugar en donde nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros como nuestro abogado defensor, como nuestro representante, como nuestro mediador. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, lo dice el libro de Hebreos, pero también lo encontramos en Apocalipsis. Y mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahí lo tiene, ¿verdad? El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca, dice, de su pacto fue vista en su templo. O sea que el santuario terrenal destruido 2 veces y no ha sido reconstruido más. Pero el templo en el cielo, ese sigue, está allá. Y una cosa importante que dice Apocalipsis es que el arca del pacto fue vista, dice, en su templo. Ahí está. Y ya voy a comentar qué importancia tiene esto. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Ahora, el arca, porque ese es nuestro foco en esta reflexión, ¿no? Dios ordenó que se colocara en esa parte del santuario que se llamaba el lugar santísimo. Ahora, note, esto le da al arca un estatus especial. Todos los otros muebles se encontraban en el lugar santo. Ahí estaba el candelero de 7 brazos, o conocido como la menorá. Estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes de la presencia en el lugar santo. Y en el atrio se encontraba el altar del holocausto. Pero en el lugar santísimo, o sea, lo más sagrado, ahí se encontraba solamente el arca. Entonces, claro, esto le da un estatus de sacralidad muy superior al arca, ¿verdad? Al arca del pacto. Y precisamente porque era un mueble pero tan especial, tan sagrado, el Señor dio instrucciones especiales
de cómo debería de ser tratado, ¿no? Es importante. Y dice en Éxodo 25, ¿por qué era tan sagrado? ¿Por qué? ¿Por qué era tan especial? Veamos lo que nos dice Éxodo 25, 22. Dice, hablando precisamente del arca, hablando del propiciatorio, de la parte superior del arca, ¿no? Dice, y de ahí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y dice en Números el capítulo 7 y el verso 89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la congregación para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Era sumamente sagrada el arca, ¿por qué? Porque representaba el trono de Dios. Eso es lo que representaba, el trono de Dios. Por consiguiente, debía ser tratada con la mayor reverencia. Ahora, note, es en medio de esos dos querubines que estaban en la tapa del arca en donde la presencia de Dios se manifestaba. Y desde ahí es que hablaba con Moisés, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante, ¿verdad? Que entendamos. El arca representaba el trono de Dios. Y en Levítico, el capítulo 16 y el verso 2, encontramos lo siguiente. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? Dios estaba diciendo a Moisés que le dijera a Aarón que al lugar santísimo solo podía entrar una vez en el año, una vez nada más, en lo que se llamaba el día de la expiación, o en hebreo el Yom Kippur. En el resto, en el lugar santo, entraba todos los días, ¿verdad? Todos los días del año. Pero en el lugar santísimo una sola vez. ¿Y qué pasaba si se le ocurría entrar en otro día que no fuera ese? ¿Qué pasaría? Era serio. Porque Dios le dijo, para que no muera. O sea, Dios estaba advirtiendo, miren, las cosas se deben hacer como yo digo. Cuando no se hacen así, ustedes arriesgan su vida. Aprenda la lección. Usted arriesga su vida cuando no hace las cosas como Dios ha dicho. Entonces el Señor dijo, una vez el Aarón, que era el sumo sacerdote, entraría al lugar santísimo, delante del arca, ¿verdad? Ante la presencia ahí del propiciatorio, una vez en el año, nada más. Y recuérdelo, si eso no se hacía y si se ignoraba lo que Dios había dicho, eso podría costarle la vida. Le dijo, para que no muera. Ahora, originalmente, claro, el tabernáculo era una gran tienda de campaña y todo era transportable, todo era movible. Porque precisamente se construyó mientras estaban en la peregrinación en el desierto, ¿no? Y ellos estaban migrando. Y por lo tanto era algo desarmable, algo que que debía ser transportado. Y Dios dio indicaciones de cómo se debería hacer el transporte. Dice en Números, el capítulo 3, los versos 29 al 31. Oiga lo que dice. Dice, las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo,
hacia el sur. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Coat, Elzafán, hijo de Uziel, y a cargo de ellos estará el arca, y la mesa y el candelero y los altares y los vasos del santuario, con que ministran, y el velo con todo su servicio. Entonces, note, es que es maravilloso el orden que Dios establece, ¿no? Porque Él no deja ningún detalle, Él establece todo. Y Él dijo, miren, los muebles que están en el interior, y eso incluye el arca, no pueden ser tocados por otros. Es la familia de Coat. ¿Ve? Son los coatitas, nadie más. Ellos son los encargados del transporte, ¿verdad? Entonces, ellos tenían el privilegio y la responsabilidad sagrada de cargar el arca y cargar los demás muebles que había en el interior del santuario. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque habían otras partes del tabernáculo, como las cortinas, las basas, las columnas, los capiteles y las cubiertas, ¿no? Que todo eso se podía transportar en carretas. Bueno, Dios dijo que debía ser transportado en carretas. Pero el arca siempre debía ser transportada en hombros. Siempre. Los coatitas y no otros debían cargarla en hombros. Y claro, era esto debería de imprimir en la mente de todos los hebreos y de nosotros ahora la reverencia que se deben dar a las cosas sagradas, ¿no? No son cosas comunes, no se pueden tratar como cosas comunes. ¿Y qué pasa? ¿O qué ejemplos tenemos nosotros en la Escritura de las ocasiones cuando el arca fue tratada como cualquier mueble? Veamos. En 1 de Samuel, el capítulo 6 y el verso 19. Sucede que el arca había llegado a caer en manos, había sido capturada por los enemigos, ¿verdad? Los filisteos. Y claro, la llevaron y la pusieron junto a su dios, a uno de sus dioses, ¿no? Y es interesante porque la Biblia nos dice que cada día el ídolo aparecía tirado, apareció sin brazos, apareció sin cabeza y todo. Los filisteos pensaron que al poner el arca junto con el ídolo de su dios, el poder de los dos los iba a hacer invencibles. Sin embargo, quedó claro que su ídolo no era nada. Y además de esa demostración bien gráfica de lo inútil que es un ídolo y de lo poderoso que es Dios, entonces, claro, comenzaron a padecer una serie de enfermedades, ¿no? De tumores, una plaga de ratas y todo. ¿Por causa de qué? Por causa de que habían utilizado el arca como cualquier amuleto, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Ahora, no debemos olvidar que ellos no conocían las instrucciones que Dios había dado, ¿verdad? Sin embargo, experimentaron que toda la plaga de tumores y toda la plaga de ratones, ¿no? Que precisamente la plaga de ratones le generó hambre, le generó daños a su economía
Y claro, problemas en la salud por ambos lados, uno por los tumores y por la falta de alimentos. Entonces, y todo tenía que ver con el arca. Así que, claro, ellos aprendieron la lección de que con el arca no se puede jugar, ¿verdad? No se puede tratar como cualquier cosa. Y entonces fue que intentaron devolverla. Y ahora, cuando la devuelven, ocurre algo, ¿no? Primero, los de Bet-Semes, en 1 de Samuel, el capítulo 6 y el verso 19, dice: Dios hirió a los de Bet-Semes. ¿Por qué? Porque habían mirado en el arca de Jehová, hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Entonces note lo siguiente: Dios había dicho, solo los coatitas deben tocarla. Y los coatitas, ellos no podían abrirla, ellos debían cubrirla con el velo. Y entonces llevarla tapadita, cubierta, y la podían cargar. Pero no podían abrirla, no podían tratarla con irreverencia, no podían mirarla como un objeto que hay que usar para satisfacer nuestra curiosidad. Ellos no podían hacer eso. Y entonces los de Bet-Semes, por lo que podemos ver, pareciera que se pusieron de acuerdo, así como para decir, miren, vamos a abrir el arca, vengan a ver qué hay adentro. A lo mejor pensaban que ahí estaba la fuente de poder, o no sé qué estarían pensando. Pero ¿qué sucedió? La abrieron. ¿Y cuál fue el resultado? Miren lo que dice la Escritura. Jehová hirió en el pueblo, dice, 50,070 hombres. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y cualquiera podría pensar, pero es que es eso. 50,070 hombres mueren por ver adentro del arca. Sí, así es. Eso debería enseñarnos la lección acerca de lo sagrado que es. De que no se puede mirar como cualquier cosa. Que no se puede mirar como un objeto común. No hay que olvidar que eso representaba, ¿qué? Representaba el trono de Dios. Era ahí donde se manifestaba la presencia de Dios para hablar con Moisés, para guiar al pueblo. Entonces, pero ese no es el único caso. En la segunda de Samuel, en el capítulo 6 y en el verso 4, cuando el arca es devuelta y que es puesta en una carreta, y eso no es lo que Dios había dicho, y que el que la iban a llevar de Bet-Semes, la iban a recuperar. Entonces, dice 2 Samuel capítulo 6, en el verso 4, y cuando lo llevaban, dice, de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. O sea, debido a la mortandad, los de Bet-Semes dijeron, no, esta no la queremos aquí, por favor llévensela, ¿verdad? Y entonces la llevaron a la casa de Abinadab. Abinadab la trató como debería tratarse, con toda la reverencia y el respeto, y recibió bendición. Esto es importante. Recibió bendición. Y entonces cuando miraron de que no representaba un riesgo, sino que representaba bendición, entonces dijeron, bueno, hay que llevarla. Entonces, ahora la ponen en una carreta. Y esto sí sabían, ¿verdad? Los filisteos no sabían, pero esto sí. Entonces la ponen en una carreta y entonces comienzan a transportarla. Y aquí dice que ahí iba guiando. Ahora, en los versos 6 y 7 del mismo capítulo 6 de 2 Samuel nos dice algo que es trágico. Dice, y cuando llegaron a la era de Nacón,
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por su atrevimiento, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Entonces noten, ponen el arca en la carreta. Error. Dios había dicho que debía ser cargada por los coatitas, nadie más. Sin embargo, aquí eso no estaba cumpliéndose. 1, 2. Dice que cuando llegan cerca de la era de Nacor, los bueyes tropiezan y el arca se mueve. Y Usa comete un acto de atrevimiento. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, el hecho de él correr y tocarla no fue un acto de servicio, fue un acto de atrevimiento, fue un acto de llevar la contraria a lo que Dios había dicho. Y entonces, y Dios, que conoce el interior de los pensamientos y el interior del corazón, vio que eso era que eso era rebelión. Era un acto temerario de rebelión, de desobediencia de las indicaciones de lo que Dios había dicho. Y entonces, y dice que el Señor dice la Escritura, ¿no? Y el furor de Jehová se encendió, dice, contra Usa. Ojo, ojo. El furor del Señor se encendió contra Usa. Y dice, y lo hirió por su atrevimiento y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Entonces, estos hechos, ¿no? Lo que le había pasado a los filisteos, lo que le pasó a los de Bet-Semes y lo que le pasó a Usa, debería de dejarnos claro que no se puede profanar ni despreciar el arca del testimonio y quedar impunes. No se puede. En realidad, vemos que las consecuencias son terribles. Y claro, y Dios lo había advertido. Por eso Dios dijo, miren, es así que se debe tratar, es así que se debe transportar. Solo se puede entrar ahí a su presencia, a Aarón, solamente una vez al año. Todo estaba claro, todo, para que estas cosas no pasaran. Sin embargo, precisamente, apartarse de lo que Dios dice es un suicidio, es mortal. Dios se lo dijo a Moisés, no, dile a Aarón, una vez va a entrar, para que no muera. Y ahora, aunque le llamamos arca del pacto, arca de la alianza en otras versiones de la Biblia, en un buen número de veces Dios la llama arca del testimonio. Y la pregunta es, ¿por qué le llamó el arca del testimonio a este mueble tan sagrado, no tan especial? ¿Por qué le llamó arca del testimonio? Le llamó arca del testimonio porque en ella se encuentra el testimonio de Dios, que nadie debe tomar a la ligera ni con liviandad. Entonces, noten, Dios puso en el arca algunas cosas que deberían testificarnos de algo. Por eso lo llama arca del testimonio. De hecho, en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 14, Dios, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, se identifica como el testigo fiel y verdadero. Entonces, claro, el testigo fiel y verdadero depositó en el arca algunos objetos que deberían de testificarnos a nosotros algunas cosas, ¿no?
Y entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que había dentro del arca? Mire, hay varios textos allá en el Pentateuco que nos lo van diciendo poco a poco, pero donde está resumido es en Hebreos el capítulo 9 y el verso 4. Hebreos 9, 4. Dice, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, dice, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba, dice que, una vasija de oro que contenía el maná. Esta es la primera cosa que había, maná. Además, dice que tenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Y cuáles tablas son esas? Son las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que contiene los 10 mandamientos. Entonces, volvamos de nuevo al inicio. El arca, el mueble que se depositaba en el lugar santísimo, que representaba el trono de Dios y que debía ser tratada con la máxima reverencia posible, tenía adentro, por orden de Dios, 3 cosas. Tenía el maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía también las 2 tablas de los 10 mandamientos. Entonces, y precisamente se le llamaba el arca del testimonio, ¿por qué? Porque estas cosas depositadas ahí debían testificar, es decir, deberían de estar comunicando algo, ¿no?, a favor de Dios, ¿verdad? Entonces, pensamos un poco, pero ¿y qué era lo que testificaban? ¿Qué era lo que testificaban? Veamos. Primero dijimos que, o dice Hebreos, que lo que había era un recipiente con maná. ¿Y esto qué significa? En Deuteronomio, el capítulo 8 y el verso 3, dice lo siguiente, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces note, la primera cosa que testificaba el maná es esta, ¿no? Es que nosotros no debemos de ser materialistas y entender que no solo de pan vive el hombre. Y fíjense qué interesante, porque dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y cuál es esa palabra? La Sagrada Escritura es. En otras palabras, el maná contenido dentro del arca testifica varias cosas, pero la primera es esta, ¿no? Es la que dice Deuteronomio, que recordemos que no solo de pan vive el hombre, necesitamos también la palabra del Señor, necesitamos la Biblia. Y precisamente uno de los problemas graves que tenemos en el mundo ahora es que todo el mundo corre detrás del pan, corre detrás de lo que es material. Sin embargo, mira con disimulo, con desprecio y aún con oposición la palabra de Dios, que es necesaria para la vida real, ¿no? Y entonces, esa era una cosa que testificaba. Y de hecho, este verso es el que citó Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto para convertir las piedras en pan. Es este, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces recuérdelo.
comemos 3 veces al día. Algunos tienen regímenes especiales y comen solamente 2 veces al día, pero varias veces al día. El alimento material, el pan. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces al día nos alimentamos con la palabra de Dios? ¿O estamos desnutridos? Y precisamente a eso se debe nuestra debilidad ante la tentación. ¿Sí? No se puede tener victoria sobre el pecado si no nos alimentamos de la palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el maná nos recuerda eso, ¿no? El maná nos recuerda, es necesaria la palabra de Dios en su vida. Es necesaria. Es indispensable. Segundo, el maná también nos recuerda o testifica acerca de la observancia del día séptimo como el reposo establecido por Dios. Fíjense que durante 40 años que el pueblo estuvo peregrinando en el desierto, Dios le envió maná. Y claro, cuando usted hace la cuenta, ¿cuántas semanas hay? En 40 años, ¿qué resulta? Le salen alrededor de 2080 semanas. Y precisamente cada semana Dios hizo una serie de milagros relacionados utilizando el maná. ¿Cuáles? No. Bueno, fíjese que el día sexto caía maná y recogían doble porción. Y el maná no se podría. El maná no se arruinaba. Ese era un milagro, ¿verdad? El séptimo día no caía maná. La Biblia nos dice que unos salieron a buscar y no hallaron. Entonces, ¿qué? Entonces, estaba clarito, ¿no? Estaba clarito. No salgan a buscar, que no hay. Ahora, note lo siguiente. 2080 veces. Dios, bueno, primero el milagro de que cae maná, el segundo es el milagro de que se puede recoger doble porción y no se arruina, y el tercero es que el sábado no cae. 3 milagros relacionados con el maná, repetidos 2080 veces por lo menos. ¿Por qué razón? Para que tanto ellos como nosotros aprendamos. Y entonces, o sea, después de tanto, ¿cómo es posible que no nos entre en la cabeza, no? Porque era para que ellos lo entendieran, para que a ellos les quedara claro, para que llegara a formar parte de su vida. Y no solo la de ellos, pero también la nuestra, ¿no? También la nuestra. Y clarito debería quedar que es el sábado el día establecido por Dios como día de reposo. Punto. Y que al igual como no se podía cambiar nada de lo que Dios había dicho en relación con el santuario, tampoco se puede cambiar nada en relación con sus mandamientos. Ahora, otra cosa que testifica el maná era esta, ¿no? Fíjense que cuando los israelitas estuvieron de esclavos allá en Egipto, que representa precisamente la esclavitud en el mundo, de la cual Cristo nos libera, entonces Dios les cambia su alimentación. Ahora ya no comían las mismas cosas que comían allá en Egipto, ahora comen maná, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros ahora. Mire, cuando estábamos en el mundo y éramos ignorantes o éramos rebeldes, entonces comíamos cualquier cosa. Podíamos comer, comíamos cangrejos, comíamos pescados que no tienen escamas, pues comíamos
bueno, cualquier animal. Sin embargo, cuando venimos al Señor, entonces, y nos entregamos, y nos alimentamos con la palabra que sale de la boca de Jehová, entonces nos damos cuenta que no podemos seguir comiendo eso, ¿verdad? Y Dios ha dicho, miren, esto es lo que deben comer. Entonces el maná testifica también de una reforma que Dios hace en nuestras vidas para que estemos saludables, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el maná contenido en el arca, que iba a quedar ahí como para dar testimonio por los siglos de los siglos, entonces, resumiendo, testifica de que no solo de pan vive el hombre, necesitamos la palabra de Dios. Testifica de que el sábado es el séptimo día, el día ordenado por Dios, repetido 2080 veces por lo menos, respaldado con 3 milagros cada vez. Si usted multiplique 2080 por 3, ¿cuántos milagros son? Para que quedara claro cuál es su día. Además, también testifica de que Dios tiene interés en nuestra salud y que Él nos ha dado las indicaciones en la palabra que sale de su boca para que nosotros hagamos los cambios necesarios en la dieta. Mire cuánta gente está padeciendo de enfermedades cuyo origen es la mala alimentación, es alimentarse sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Muy bien, entonces ahí está, el maná testificaba eso. Además de eso, recuerde que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El maná representaba a Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo. Vuestros padres comieron el maná y murieron, el maná que caía allá, ¿verdad? Pero el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Importantísimo. ¿Ven? Muy bien, yo no sé si usted ya había captado el testimonio del maná contenido en el arca, ¿verdad? En el arca. Pero también adentro, además del maná, estaba la vara de Aarón. Y voy a leerle del capítulo 17 del libro de Números, los versos 8 al 10. Dice así. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de la congregación. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, para que no mueran. ¿Y qué fue lo que desató esto? No, sí, miren, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que de repente comenzó un grupo a decir, ¿y por qué solo la familia de Aarón pueden ser sacerdotes? Si nosotros también, los de las otras familias. Pero entonces, y comienza ahí una serie de gente a reclamar derechos que Dios no les había dado, ¿verdad? Y Dios reparte los roles según su voluntad. Y entonces debía quedar claro ante ellos y ante todos nosotros y ante todo aquel que tenga esa mentalidad rebelde de querer hacer lo que le da la gana, debía quedar claro que Dios es el que asigna los roles. Y Él dice quién debe ministrar y quién no. Y por eso es que dijo, miren, díganle a cada uno de las familias que traiga su vara y la vamos a poner ahí en el santuario, y entonces vamos a ver el siguiente día. Y entonces el siguiente día, ¿qué pasó? Todas las demás varas estaban muertas. La única que había reverdecido, había echado hojas,
había echado flores y había echado almendra, era la de Aarón. Dios estaba diciendo, este es el que yo quiero que ministre. Deben de estar proponiendo otras personas, otras familias. Estos son. Y me llama la atención, porque el texto dice, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, dice. Es una señal para los hijos rebeldes. Y que no anden queriendo ordenar a quien Dios ha dicho que no se debe ordenar. ¿Sí? Mire, ahí está el arca. Ahí está la vara de Aarón dentro del arca. Porque, y testificando que los que deben ministrar son los que Dios ha dicho. Pero, siguiendo el ejemplo de la Babilonia espiritual, toda esa confusión religiosa que hay alrededor del mundo, hay algunos que están precisamente en esta actitud de los rebeldes de aquel tiempo, queriendo ordenar pastoras y ancianas que Dios no ha aprobado, que Dios no ha dicho. La palabra de Dios es bien clara. Y entonces ha dicho las cosas deben de ser así. Y cuando no se hacen así, esa es una actitud de rebelión. Debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Dios reparte los dones según su voluntad. Este es un testimonio que no se debe alterar. No se debe de alterar lo que Dios ha ordenado respecto al ministerio, ordenando a quien Dios no le ha dado esa función. Recuerden lo que le pasó a Usa, recuerden lo que le pasó a los de Bet-Semes, recuerden lo que le pasó a los filisteos. Recuerden. Ahora, entonces ahí está. La vara de Aarón, reverdecida, Dios quiso que quedara de testimonio, dice, para que los hijos rebeldes entiendan que las cosas son como yo digo, dice el Señor. Muy bien, pero también además del maná, además de la vara de Aarón, también estaban las 2 tablas de piedra, también llamadas tablas del testimonio, ¿no? Escritas por el dedo de Dios, que contienen los 10 mandamientos. ¿Y qué testifican? Bueno, primero, testifican de que eso no ha sido abolido, que siguen vigentes, ¿verdad? Eso testifican. De lo contrario, no estarían ahí. Habrían sido sacadas. Pero siguen ahí. Y testifican de qué? Testifican del carácter santo de Dios. Fíjense que los 10 mandamientos es un reflejo de la santidad divina. Y precisamente porque es un reflejo de la santidad divina, es que Satanás odia los 10 mandamientos. Y a veces nosotros pasamos por alto este hecho, ¿no? El Señor Jesucristo dijo de que estos 10 mandamientos se resumen en ¿qué? Se resumen en amar. Se resumen en el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a todo, a todos. Entonces, y Dios es amor. Entonces, es increíble cómo Satanás ha distorsionado la mentalidad de un montón de gente que no entiende que estos mandamientos son mandamientos de amor. Por supuesto. Ahora imagínese usted. Cuando Dios dice, miren, no tengan dioses ajenos delante de mí. Yo los amo tanto, no me traicionen, es lo que Dios está diciendo. Igual, Él dice, amen a su prójimo, no le roben, honren a su prójimo más cercano que son sus padres. Es decir, el amor está ahí, en la raíz de cada uno de esos 10 mandamientos.
El Señor dijo, miren, yo los amo tanto que quiero estar todo un día entero con ustedes y ustedes conmigo. Y entonces, sin embargo, Satanás ha distorsionado la mente y ha hecho creer a un sinnúmero de gente en las diferentes religiones de que la ley está abolida, que no sirve, que es contraria, y es increíble, ¿no? Pero es el resumen de la santidad. El resumen de la santidad. Entonces, claro, está ahí, sigue vigente hoy. Y fíjese que cuando en Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 19 dice que Juan ve el templo de Dios, lo ve abierto, dice, y adentro del templo mira, por supuesto está viendo el lugar santísimo, mira el arca del pacto. Apocalipsis 11, 19 se encuentra en el contexto de ¿qué? Se encuentra en el contexto de la séptima trompeta. Y precisamente eso, ¿qué indica? Eso indica que es el cierre de la historia, que es el tiempo del fin, que es el tiempo donde estamos ahora. O sea, nadie puede decir, no, pero es que eso era antes. No. El contexto no permite hacer esa afirmación. Están mirándolo en el tiempo de la séptima trompeta, es el tiempo del fin de la historia. Es decir, ahí está el testimonio del maná, ahí está el testimonio de la vara de Aarón, ahí está el testimonio de las 2 tablas de piedra. Además, esas 2 tablas de piedra deben recordarnos lo que dijo Santiago. Santiago, el capítulo 2, los versos 10 al 12, dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, esa que está escrita en las 2 tablas de piedra, en las tablas del testimonio, colocadas dentro del arca del testimonio, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ama a tu prójimo. No intentes causarle dolor al interferir en su matrimonio. No pretendas quitarle la vida, ámalo. Ahora bien, dice, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, aquí está claro, Santiago no está hablando de otra ley, está hablando de esta, de las tablas del testimonio, las que están contenidas en el arca. Y entonces termina con el verso 12 diciendo, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mire, en el arca del testimonio están las tablas recordándonos que cuando nosotros enfrentemos el juicio, precisamente vamos a hacer que nuestras decisiones van a ser confrontadas ¿con qué? Con lo que está escrito en esas tablas. Y claro, por eso es que nosotros tenemos que poner atención a esos testimonios. Y desafortunadamente hay una inmensa mayoría divulgando algunas cuestiones que son claramente contrarias a la voluntad de Dios, como por ejemplo esta, ¿no? Decir que los mandamientos de Dios están abolidos. Por ejemplo, que el día de reposo es el primer día de la semana. Eso es absolutamente contrario a lo que Dios ha revelado. Y Él nos dejó el testimonio en el arca, ¿verdad? Nos dejó el testimonio en el arca. Entonces, en esta oportunidad, no olvide, mire, Dios nos ama, Dios le ama.
El Señor Jesucristo ahora está ministrando como nuestro sumo sacerdote frente al arca. Y claro, en su gran amor está que está defendiéndonos. Pero está ahí ese testimonio, indicándonos cómo debe de conducirse la vida de aquellos que se han arrepentido de verdad. Porque arrepentimiento no es simplemente decir, ay, me arrepiento. No. Arrepentimiento es cambio de vida, cambio de opiniones, cambio de paradigma, cambio de esquema mental. Es dejar todas esas creencias que antes tenía que no son concordantes con la Biblia y ahora que poner mi vida en sintonía con el testimonio que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque es por ese testimonio con el que habremos de ser juzgados. Entonces, yo no sé si usted todavía no ha hecho esa decisión de hacer los cambios que esto implica. Al final, el Señor dijo, algunos escuchan, dice, y son como los que se miran en un espejo, que se miran en el espejo y de ahí se les olvida cómo son, y se van, se les olvida. Y eso no es lo que Dios espera, ¿no? Dios espera que nos miremos en el espejo de la ley, que nos miremos en el espejo del testimonio del maná, de la vara de Aarón y de las tablas, y que oremos, entreguemos nuestro corazón para que Dios nos conceda la humildad, la mansedumbre, para poder renunciar a todo aquello que no es compatible, que no es coherente con la palabra que sale de la boca de Dios. Y al contrario, al rechazar eso, que nuestra mente y nuestro corazón entren en esa relación de pacto. Según Hebreos, dice, y este es el pacto, Hebreos 8, verso 10, este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel, el Israel espiritual. Escribiré mi ley en su mente, en sus corazones las escribiré. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré su Dios, y ya nunca me acordaré de sus pecados. Eso es lo que usted debe hacer. Invitar al Señor para que haga eso. Y Dios va a hacer que ese testimonio que depositó en el arca sea precisamente de bendición para usted. Porque si no es de bendición, entonces ese testimonio va a testificar en contra de usted. Y claro, la decisión es nuestra. Dios es amor y por eso es que Él nos ha dejado el testimonio. Así que la invitación es, tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. El Espíritu Santo le dará la fortaleza, le dará el valor para romper cualquier cosa que le esté atando. La que sea. Nada es más poderoso que el poder de Dios. Y entonces usted pueda poner su vida en armonía con estos mandamientos. Espero que nos encontremos en el cielo. Que el Señor nos bendiga. Querido Padre, gracias porque nos has dejado el testimonio de lo que es tu voluntad. Por favor, que tu Espíritu ordene nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y los ponga en armonía con tu santa voluntad. Queremos amarte sobre todas las cosas, así como tú nos amas.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.